Del pago del impuesto sobre el transporte terrestre vamos a dar información en esta jornada de La Habana y para ello hemos invitado a Vilma González Triana, quien es la jefa del Departamento de Atención al Contribuyente de la ONAT en La Habana. Bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros y vamos a explicarle a nuestros televidentes qué grava o por qué hay que pagar un impuesto por el transporte terrestre. Es el pago de la chapa, como popularmente se le conoce. A ver, este impuesto grava la propiedad o posesión de transporte terrestre o de tracción animal que hagan, que es decir, que circulen en todo el país. Este impuesto están obligados a ello todas las personas naturales, es decir, y jurídicas, cubanas y extranjeras que radiquen en el territorio nacional. ¿Cuál es el término legal para efectuar este pago, para liquidar? A ver, el término legal empieza 1 de enero hasta el 30 de septiembre, aunque bueno, estás pagando un año, es decir, el año que estás pagando es 31 de diciembre del año 2023, pero el término de pago culmina 30 de septiembre, que ya está Estamos muy próximos. Próximo a culminar, ya queda poquito tiempo, así que para aquellos que aún no lo han pagado, que lo hagan. E incluso existe un estímulo para aquellas personas que tengan un pronto pago. Sí, ese estímulo es si lo pagan antes del 28 de febrero, pues ya ese estímulo sí, ya pasó en esta ocasión. Ahora, ¿qué pero... estímulo es que hay? El estímulo que hay ahora es el que lo pague por las pasarelas electrónicas del banco. Es decir, a través del transfer móvil, de Telebanca, en zona, pueden efectuar el pago del impuesto sobre el transporte terrestre. El párrafo es el 07162. Por ahí lo pagan desde la comodidad del hogar, sin necesidad de asistir a las sucursales bancarias, y además tienen una bonificación del 3% del importe a pagar. ¿Los propietarios poseedores de vehículos están obligados a inscribirse en la ONAT para hacer este trámite? Sí, están obligados. Están obligados todos los propietarios y poseedores de transporte terrestre de inscribirse en el registro del contribuyente de la ONAT de su municipio, es decir, la ONAT donde ellos tienen la dirección de su carnet de identidad. Eso está establecido en la Ley 113 del Sistema Tributario. ¿Cómo el contribuyente sabe entonces cuál es la cuantía que debe pagar? ¿Existe, digamos, una tarifa fija? Sí, a ver, el decreto 21 modificativo de la Ley 113 del Sistema Tributario establece las cuantías a pagar en el caso del transporte terrestre. También divide a estos contribuyentes en dos grupos. En el grupo 1 están los ciudadanos que tienen residencia permanente en nuestro país, se encuentran las entidades estatales, se encuentran las sociedades mercantiles de capital 100% cubano, la zona especial de Mariel, aquellos que trabajan bajo el amparo de la ley 118 de la inversión extranjera, están las cooperativas agropecuarias, las agropecuarias, todas las asociaciones. Y en el caso del grupo 2, que se encuentran las personas que son residentes pero no permanentes en Cuba, es decir, están las sucursales, los agentes, están las oficinas de representación extranjera de personas jurídicas de representación extranjera que radican en el territorio nacional. Está dividida, y en el caso de las cuantías, que también lo establece el decreto 21 en el anexo número 1, que deroga el anexo número 2 de la ley 113 del sistema tributario, aparecen las cuantías que van a pagar cada cual según las características y el uso que se le dé a ese vehículo. Ahora, ¿qué sucede si el propietario del vehículo no efectúa el pago de la chapa, como se le conoce? En este caso, si hay personas que tienen años atrasados, deben asistir a la ONAT de su municipio para que se le determine el recargo. El recargo no determina una sanción, es decir, es una indemnización que el Estado cobra por no pagar ese impuesto en el término establecido. Pero la multa que va acompañada de ese recargo sí es una sanción que se le impone al contribuyente por no pagar en el término establecido. Es decir, se determina un recargo que puede ir desde el 2% hasta el 30% del principal. Por supuesto, acompañado de la multa por no pagar, como dije, en el término establecido. Cuando se va a efectuar este pago, digamos, en el banco, ¿es necesario presentar el recibo de pago anterior? A veces el banco lo exige. A veces no lo exige, depende de la sucursal bancaria que lo haga, si lo puede pagar, es decir, si lo va a pagar en efectivo en el banco, lo hace a través del modelo CR09. Pero bueno, nosotros siempre aconsejamos usar las pasarelas electrónicas del banco y no pierdan esa bonificación del 3% del importe a pagar. Para ello, por supuesto, previa inscripción en la ONAT.
No, para No. pagar el impuesto sobre el transporte terrestre no hay que pagarlo, esté inscrito o no en la UNA. Es una obligación pagar el impuesto. Además, le sirve a la persona inclusive para hacer un trámite ante el registro de vehículo. Es imprescindible para hacerlo, además. Es imprescindible para hacer ese trámite. Le exigen el pago del impuesto sobre el transporte terrestre. Y repito, es una obligación inscribirse en el registro del contribuyente si es propietario o poseedor de vehículos. Entonces, el próximo 30 de septiembre ya se cumple el plazo. ¿Qué recomiendas, Vilma? Bueno, lo que recomiendo es pagar antes que se venza este término para no ser sancionado, no evitar esa sanción para aquellos que aún no lo han hecho, que lo hagan a través de las pasarelas electrónicas del banco y puedan optar por la bonificación. Además, no asistir a las sucursales bancarias desde la comodidad de su hogar, desde su móvil, desde la computadora, lo pueden hacer tranquilamente y cogen la bonificación del 3% del importe a pagar por usar esa pasarela de pago. Recordar que se le dice impuesto, es decir, pago de la chapa, pero en realidad sobre transporte es el terrestre. impuesto. Usted está pagando la posesión o propiedad de un vehículo. ¿Qué quiere decir? Que así el vehículo esté en burro, como dice la gente, esté roto, aunque no esté en uso, aunque no esté en uso, es propietario de ese vehículo, debe aportar ese impuesto sobre el transporte terrestre. Entonces, muchísimas gracias a Vilma por acompañarnos esta tarde. Ya usted sabe, el 30 de septiembre se cumple el plazo para no ser multado y es mejor hacerlo anualmente para evitar entonces los recargos y además la multa. Gracias, Vilma, por compartir con nosotros. Ha sido un placer.